Hola a todos, vamos con la retroalimentación de la clase número 7. Dimos un gran paso porque partimos con los textos literarios en general y particularmente con el texto narrativo. ¿Qué son los textos literarios? Son los textos, ¿no es cierto?, que se inspiran o se pueden basar en la realidad, pero que van a crear a partir de esta realidad un mundo ficticio. Si antes veíamos los textos no literarios, que eran mucho más objetivos, más informativos, ¿no es cierto?, que presentaban, por supuesto, una información de algo real, ahora estamos hablando de un mundo mucho más subjetivo, es una creación artística en que el escritor, a través de la palabra, crea un mundo, ¿ya? Y este mundo es ficticio, es creado, es imaginado. Todos estos textos literarios se dividen por lo menos tres grandes grupos. El género lírico, que básicamente estamos hablando de la poesía, el mundo de las emociones, lo vamos a ver el próximo lunes. El género narrativo, que es lo que estamos viendo ahora, son los textos que narran, que relatan una historia, ficticia por supuesto, y el género dramático, que estamos hablando del teatro, es una presentación de un conflicto humano a través del diálogo de los personajes. Nosotros vimos este esquema que a mi juicio aclara bastante. Ya sabemos que hay dos grandes grupos de textos, los no literarios, que ahí encontramos los expositivos, los que ya vimos, cuyo principal objetivo es informar, como en la noticia, pero ahora estamos en el otro extremo, al otro lado, en la otra clasificación, que son los textos literarios. Estos textos que crean un mundo ficticio y que pueden ser narrativos, líricos o dramáticos. Estamos entonces en los textos narrativos, es decir, en los cuentos, las novelas, las leyendas, los mitos, las fábulas, etc. Estuvimos recordando los cuentos de nuestra infancia, que muchos de ustedes repiten ese mismo cuento a sus hijos o nietos. Y bueno, ¿qué es un cuento entonces? Un cuento es un texto literario que narra una historia de ficción en forma breve. Es una historia sencilla, con pocos personajes, con pocos acontecimientos, generalmente tiene un final bastante abrupto, rápido, pero es una historia, ¿no es cierto?, ficticia, pero relativamente sencilla. La novela, por ejemplo, también es una historia, pero es mucho más larga, más compleja, con más personajes, más lugares, etc. En todo cuento encontramos un narrador, que es este ser ficticio que va a narrar, relatar la historia, que está dentro de la historia, ¿no es cierto?, contando lo que sucede, está dentro del mundo narrado. Los personajes, que son los seres de ficción que llevan a cabo los hechos, los acontecimientos, que es la historia misma. Si no hay acontecimiento, no hay historia, si no hay historia, no hay cuento, ¿ya? Y esta historia o estos acontecimientos se llevan a cabo en un determinado tiempo y espacio. Vimos entonces un cuento justamente de un joven que es bastante inseguro, que va de un maestro a pedirle ayuda, ¿no es cierto?, para ver qué hace, cómo puede mejorar con esta autoestima tan baja, que se siente tan torpe, tan tonto, etc. Bueno, y sabemos que la historia del anillo, bueno, ustedes lo recuerdan, ¿cierto? Vamos a las preguntas. ¿Cómo puede ser clasificado este texto? Como un cuento. ¿Cómo lo reconozco como cuento? Primero porque es historia y es una historia ficticia, ¿ya? Hay personajes, hay un narrador, hay personajes y hay ciertos acontecimientos. Algunos de ustedes marcaron texto expositivo. No es un texto expositivo, esa es la materia anterior, porque no me está informando de nada, no me está entregando información sobre algo que realmente sucedió, no es del mundo real. Estamos aquí hablando, estamos en el mundo, en el plano de lo ficticio, ya de lo imaginario, de lo creado. Por lo tanto, estamos hablando de un cuento. ¿Cuál es la enseñanza del texto? Que un hombre sabio, en este caso el maestro, es capaz de reconocer el valor de los individuos, del joven. Él tiene esta capacidad de poder reconocer este valor, ¿ya? Según lo leído, ¿a quién representa el anillo? Representa al joven. Y de hecho al final del relato le dice el maestro al joven, tú eres como el anillo, una joya valiosa y única. Ahí aparece en forma bastante explícita, ¿ya? Representa al joven. ¿Qué función cumple en el relato el joyero? El joyero, recurren al joyero, el maestro y el joven, porque no saben cuánto realmente vale el anillo.
Por lo tanto, la función que tiene es que es el encargado de darle valor a las cosas. Algunos de ustedes marcaron la última alternativa, orienta la búsqueda del maestro y del joven. De alguna manera es cierto que orienta, pero ¿cómo orienta? Dándole valor exacto, ¿no es cierto?, a este anillo. Por lo tanto, la alternativa correcta es la B, darle valor a las cosas. La personalidad del joven es bastante insegura, en eso estamos todos de acuerdo. Abatido, ¿no es cierto?, por su fracaso, abatido lo cambiamos por desalentado, alguien que no tiene ánimo, que no tiene fuerza. Eso es abatido, ya alguien que no tiene aliento, no tiene fuerza, no tiene ánimo. ¿Qué haces por la vida pretendiendo que cualquiera descubra tu verdadero valor? Pretendiendo lo reemplazamos por aspirando, es querer algo, ¿no es cierto? Algo que a lo mejor suena un poco más difícil, pero es aspirar, pretender, es querer algo. ¿Qué enseñanza te deja esta historia? En general las respuestas estuvieron correctas. Yo lo único que quería hincapié en que expliquen un poco más. Algunos de ustedes son demasiado económicos, diría yo, en sus palabras. Expliquen un poco más por qué les deja esa enseñanza, o quizás tomar una frase del cuento para reafirmar, ¿no es cierto?, lo que están diciendo, relacionando con su vida, explicar un poco más por qué la enseñanza que les deja, ¿no es cierto?, sobre todo este joven que se tiene que valorar a sí mismo y que somos justamente como esta joya única, todos nosotros, cada uno de nosotros único, y tiene un verdadero valor. La invitación, como siempre, es a usar este espacio para retroalimentar la clase, algún comentario, lo que les falta, lo que les complica, lo que les ayuda, todo comentario es bienvenido. Muy bien, lo dejamos hasta aquí, pero ustedes siguen desarrollando el formulario de la clase de hoy. Seguimos trabajando con el cuento. Mucho ánimo, un abrazo y que estén muy bien. Chao.